Hitos. Bueno, gracias hermano por la bienvenida. Qué lindo, la verdad, ver las caras y yo me imagino, eh, detrás de cada cara hay una historia, detrás de cada uno de ustedes, ¿sí? Hay una realidad ahí en esa casa, ahí donde llega en este momento mi voz y bueno, espero que Dios te bendiga con esto y te desafíe, como también me ha desafiado a mí. Este pasaje que te quiero invitar a leer, que está en Ezequiel capítulo 33, yo voy a ir buscando para compartirte la pantalla. Ezequiel capítulo 33 nos presenta una situación muy especial que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ellos, en este momento de la historia, para que más o menos nos ubiquemos, el pueblo de Israel ya no estaba viviendo en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, sino que ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, habían sido deportados como consecuencia de un juicio directo de Dios por causa de su idolatría y por vivir de espaldas a lo que Dios les marcaba en los mandamientos. Entonces Dios les vino hablando con los profetas durante mucho, mucho tiempo y avisándoles, mire, si ustedes siguen así, esto va a terminar mal. Lamentablemente el pueblo no quiso escuchar a Dios, así que Dios los terminó mandando deportados a Babilonia. Con la promesa de un día traerlos, ellos iban a estar 70 años allí en ese país extraño, extranjero. Pero Ezequiel, el profeta Ezequiel, es un profeta que está en Babilonia y le habla a este grupo de exiliados, este grupo de personas que están muy lejos de su tierra natal, que es Israel, Jerusalén en particular. Así que esto que yo te quiero leer y compartir son unos pocos versículos, pero cuando a mí me tocó descubrirlos hace unos años, me llamaron siempre mucho la atención. Es como una cosa muy especial que se dice ahí en el capítulo 33. Todo el capítulo 33 de Ezequiel está muy bueno, tiene muchas cosas importantes. Por ejemplo, Dios le habla al profeta y le dice que tiene que ser una atalaya, un vocero que esté ahí viendo y avisándole al pueblo lo que viene, el peligro y hablando de parte de Dios. Pero acá en el capítulo 33, Dios va a decirle al profeta algunas cosas que están pasando en el corazón del pueblo, que el profeta no lo sabe, pero que Dios se lo quiere mostrar. Así que si ya abriste tu Biblia en Ezequiel capítulo 33, versículos 29 al 33, te invito a leerlo. Yo lo voy a leer en voz alta y dice así, mira, Ezequiel, espera que me quede en Jeremías, yo busqué Jeremías, no sé por qué, muy bien. Ezequiel 33, acá está. Muy bien, dice así, versículo 30. Y tú, hijo de hombre, este hijo de hombre es un título que Dios le da a Ezequiel, que significa hombre, ¿sí? Sos un hijo de un hombre común y corriente, ¿sí? Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan, es decir, hablan de ti junto a las paredes y las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd palabra que viene de Jehová. Y Dios le advierte al profeta, al verso 31, lo siguiente, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Bien, esto es un pasaje muy especial, ¿no? Y lo vamos a ir desglosando de a poquito y bien qué cosas Dios le dice al pueblo. El título que yo le puse a esta meditación es Religión asintomática. Sí, hoy que estamos con todo esto del virus, se habla mucho de ser un portador del coronavirus, pero un portador asintomático. ¿Qué significa ser un portador asintomático? Significa que aunque tiene el virus,
no presenta ningún tipo de síntomas, ¿sí? Es aquel paciente que porta alguna enfermedad o afección, puede ser un problema, por ejemplo, un problema cardíaco, que está ahí, funciona mal, pero no experimenta ningún tipo de síntomas que le haga darse cuenta de manera evidente que hay algo que esté mal en él, ¿sí? Así que acá estamos hablando de una experiencia religiosa que el pueblo de Israel estaba viviendo, que aparentemente estaba todo bien. No había un síntoma evidente de que hubiese algo malo, algo que hubiese que cambiar. Pero que sin embargo, Dios le tiene que señalar a Ezequiel que hay algo que no está del todo bien. Entonces vamos a ir desglosando un poquito y tratando de ver cómo nos podemos nosotros identificar con esta realidad que el pueblo de Israel estaba atravesando, ¿sí? Todo parece estar bien en lo que Dios va describiendo del pueblo de Israel. Y vamos a ir viendo algunas cosas que son realmente positivas, cosas que son dignas de imitar. Sí, en primer lugar, este pueblo habla entre ellos. Verso 30. ¿Y qué se dicen entre ellos? Ellos dicen, venid ahora y oíd palabra que viene de Jehová. Eso es algo positivo. Están interpelándose entre conciudadanos, entre israelitas, interpelándose y diciéndose, vamos ahora, es decir, no vamos mañana, vamos dentro de un tiempo a escuchar lo que Dios tiene para decirlo. No, vamos, ahora, escuchemos lo que Dios tiene para decirnos. Esto es algo positivo, es encontrar un pueblo que tiene deseos de escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, otro aspecto positivo es que además de hablar, vienen. Esto es una gran cosa, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo quiero escuchar la voz de Dios, pero quedarse en el quiero y no escuchar realmente nada de lo que Dios tiene para decirnos, ¿no? Ellos, Dios les dice, versículo 31, van a venir delante tuyo, Ezequiel, como si fuesen mi pueblo, como si fuese realmente un grupo de personas que esté interesado en escuchar la voz de Dios. Tercer lugar, no solamente van a venir, sino que se van a quedar, van a estar delante de ti como pueblo mío. Verso 31. Dice que están. Anota los verbos, ¿no? Hablan. ¿Qué hablan? Vamos a escuchar a Dios. Vienen a escuchar a Dios, van a estar delante del profeta como si fueran pueblo de Dios, se van a quedar, es decir, vienen para quedarse. Cuarto lugar, vamos a ver otra característica, van a quedarse, van a estar y van a oír, dice. No solamente que van a hablar, vamos, no solamente van a venir, no solo se van a quedar, sino que van a oír las palabras que el profeta tiene para decir. Algo más, una cosita más positiva. Van a elogiar al profeta por las cosas que él está hablando en el nombre de Dios. Dice que el verso 31, van a hacer halagos con su boca. ¿Sí? Esto nos suena, ¿no? Muchas veces escuchamos un mensaje que nos gusta, que nos impacta, y después hablamos, ¿no? O vamos al predicador y le decimos, che, muchas gracias, lo que me dijiste fue de bendición, realmente Dios me habló por medio tuyo, o nos ponemos a hablar con otra persona acerca del mensaje y decimos, sí, che, estuvo buenísimo, realmente cosas que Dios nos estuvo hablando. Hay una actitud de elogiar, y esta actitud no necesariamente es algo negativo, sino que es reconocer eso que viene de parte de Dios y que nos impactó. ¿Y cómo sabemos que esto les impactó? Por la siguiente característica, y es que ellos disfrutan de lo que Dios tiene para decirles por medio del profeta Ezequiel, ¿no? Dice que disfrutan de la profecía de Ezequiel como si escucharan a alguien hermoso de voz y que canta bien, ¿sí? Esto es muy llamativo, ¿no? Que se escuche decir esto acerca de un profeta, de un predicador. Pero se ve que había algo en la forma en que Ezequiel profetizaba. Algunos creen que incluso él utilizaba la música
como un medio para comunicar su mensaje profético, y que esta forma de comunicarse por medio de Ezequiel era particularmente llamativa para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces ellos decían, vamos, lo vamos a escuchar, nos vamos a quedar, vamos a oír, vamos a elogiarlo y vamos a disfrutar este tiempo en el que el profeta está cantándonos como alguien hermoso de voz y que canta bien. Hay otra versión de la Biblia que dice como aquel que canta canciones de amor, ¿sí? Y nos podemos imaginar cómo uno disfruta si va a un recital y escucha una música melódica, un buen cantante, ¿sí? Bueno, no sé, Ricardo Montaner, por ejemplo, ¿no? Y escuchar canciones melódicas y bueno, ir con alguien que sea especial y vos decís, qué lindo momento, qué momento romántico. Ellos disfrutaban así de oír el mensaje de Dios. Entonces, vos presta atención a todas estas cualidades, ¿no? Porque hay una serie de cualidades positivas que son muy buenas, ¿sí? Uno se pregunta, ¿qué puede salir mal de todo esto que aparentemente está tan bien? ¿Sí? ¿Qué puede salir mal? Cuando vos tenés un grupo de personas que hablan y se dicen entre ellos, che, vamos a la iglesia, vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. No solamente lo dicen, sino que van y se sientan o se conectan al grupo de Zoom, se quedan escuchando, escuchan atentamente, interaccionan, elogian el mensaje y disfrutan de ese tiempo en la palabra. ¿Qué puede salir mal cuando uno tiene todos estos elementos? Es más, yo te digo algo, como persona, como hermano de la iglesia, que a veces me toca compartir la palabra, si se quiere ponerme el título, como predicador, como mensajero del evangelio, vos me decís este listado de cualidades y yo quedo enamorado, ¿sí? Es el grupo de oyentes ideal, ¿sí? Esta es la gente que yo quiero que me escuche, ¿sí? Quiero gente que entre ellos se digan, vamos a escuchar, vengan, se queden, escuchen, disfruten, que me hagan algún elogio todavía. Genial, ¿sabes qué es? Mi ego se hincha, gigantesco, no entro, así, gigantesco, un elogio, y que disfruten. Yo para mí, con eso alcanza, con eso para mí alcanza. Pero vos sabés que acá es cuando viene el pero, ¿sí? Y es que lo que para mí alcanza, lo que para mí es suficiente, para Dios no es suficiente. En todo lo que leímos, en todo esto que parece estar bien, hay un pero. ¿Y cuál es el pero? Dios se lo dice directamente al profeta Ezequiel. Dios le dice, todo esto está, pero ellos no pondrán por obras las palabras que vos vas a darle de parte mía. Es decir, hay un montón de verbos positivos. Hablan, vienen, están, oyen, elogian, disfrutan. Todo eso es positivo. Pero al final de cuentas, Ezequiel, ellos van a desobedecer. Y ahora yo trato de poner en la balanza humanamente todas estas cualidades positivas y las cualidades negativas, ¿no? Que aparentemente en el versículo es una sola. Y es que no van a poner por obra lo que Dios les diga, ¿no? Y yo humanamente, yo pongo lo que a mí me parece positivo y desde mi óptica eso pesa más. Desde mi perspectiva, todo eso para mí es suficiente con que la gente venga, escuche, esté, disfrute de un buen mensaje, elogien al predicador o a las personas que organizaron el evento cristiano, ¿no? Qué bueno esto que armaste, qué bueno que estuvo la palabra, la conferencia, qué lindo que estuvo. Pero desde la perspectiva de Dios, cuando Dios pone en su balanza, Dios, que es el auténtico juez de la conducta humana, Él pone en la balanza y resulta que la desobediencia que está acá pesa mucho más que todo lo que yo humanamente considero positivo y valioso. Porque para Dios la obediencia es más importante que todo lo otro. Es decir, para Dios está muy bien nuestra actitud de querer escuchar la palabra de Dios. Pero si al final de cuentas
vos y yo no vamos a obedecerla, estamos fallando en aquello que es lo más importante. Y es acá cuando tenemos que darnos cuenta que esto es un síntoma que muchas veces pasa desapercibido desde la mirada del hombre, porque desde la mirada del hombre nos conformamos con ciertas actitudes que hacen a una religiosidad formal, con el estar en la iglesia, aprender la palabra, escuchar el mensaje, disfrutarlo y elogiarlo. Pero desde la perspectiva de Dios, todo eso queda insuficiente si no está la obediencia. Dicho de otra manera, si al final de cuentas desobedecemos, no alcanzó a hacer el efecto, la palabra de Dios que tenía que hacer en el corazón y en nuestras vidas. ¿Sí? Todo parece estar bien, pero si desobedecemos, al final de cuentas está todo mal. Ahora, yo te quiero hacer pensar por qué el pueblo de Israel tenía ganas de escuchar a Dios, ¿no? Porque ellos venían con ganas, hay una actitud de oír, hay una actitud de disfrutar la palabra. ¿De dónde venían esas ganas de escuchar? Bueno, para eso te tengo que contar rapidito el contexto. En primer lugar, ellos hacía poquito tiempo habían recibido malas noticias. Si vos después lees el versículo 21, te vas a encontrar que ellos habían recibido una mala noticia, y era que una persona había traído al grupo de exiliados la noticia de que Jerusalén había caído. ¿Qué significa caído? Bueno, significa que había sido tomada por Nabucodonosor. Vos tenés que entender que el exilio de Judá a Babilonia se había dado en grupos, ¿sí? En grupos. Esta gente había sido deportada antes de que la ciudad cayera, ¿sí? Porque la ciudad durante mucho tiempo resistió, pero finalmente cayó ante la fuerza del ejército babilonio. Bueno, el ejército toma la ciudad, mucha gente muere. Bueno, Jeremías, el profeta Jeremías habla de esta destrucción. En el libro de Lamentaciones él se lamenta al ver el dolor, la muerte, el sufrimiento, los muertos, el hambre. Bueno, Jeremías lo narra muy vívidamente, pero hay una persona que va y le cuenta a los deportados, a los exiliados, qué había pasado con Jerusalén. Así que ellos estaban conmocionados porque hacía muy poquito tiempo habían recibido malas noticias. Y yo te quiero hacer esta observación. Muchas veces las malas noticias o las circunstancias malas que estamos viviendo hacen que nosotros tengamos un deseo por acercarnos a Dios. ¿Sí? Cuando uno se entera de una mala noticia, por ejemplo, te quedas sin trabajo, estás en una situación de pandemia, te enteras de la enfermedad de un familiar, todas estas son cosas que nos afectan de tal modo que hacen que busquemos en Dios algún tipo de respuesta, algún tipo de palabra para la situación particular en la que estamos viviendo. Eso no es malo, no es malo. De hecho, Dios nos invita a echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Está muy bien en medio de una situación crítica de problema buscar a Dios. El problema está que muchas veces lo buscamos a Dios para escuchar ese consejo, pero finalmente no queremos que Dios tome parte en nuestra vida produciendo cambios. Es decir, que esa palabra nos lleve a revertir nuestra forma de vida. Entonces, la conmoción por las malas noticias los llevó a ellos a acercarse al profeta para escuchar la palabra de Dios. Pero Dios sabía que en el fondo no había una intención genuina de cambiar, de poner en práctica la palabra de Dios. En segundo lugar, segunda razón por la que ellos tenían deseos de escuchar, era porque tenían un grupo de expectativas incorrectas acerca de cómo Dios iba a obrar en el futuro inmediato. El versículo 24 nos cuenta que ellos razonaban de la siguiente manera. Ellos decían esto. Ellos decían, bueno, si Dios le dio a Abraham la tierra de la promesa y Abraham era solamente una persona, nosotros que somos todos descendientes de Abraham y somos muchos, somos miles, con más razón Dios nos va a dar o nos va a devolver la tierra que le prometió a Abraham.
Ese era el razonamiento que ellos tenían. Ellos decían, bueno, si Abraham, siendo uno, tuvo la tierra de la promesa, nosotros que somos un montón, Dios dentro de poquito nos va a devolver aquello que le prometió a Abraham. Tenían un grupo de expectativas que eran positivas, pero eran erróneas, porque el texto bíblico dice de que Dios decía, no, ustedes están equivocados. Ustedes tienen que pagar por su pecado de idolatría, por desobedecerme a mí. Entonces ustedes van a estar en este cautiverio todo el tiempo que tengan que estar. Y no va a ser poco tiempo. Van a ser 70 años, como lo profetizó el profeta Daniel. Entonces, ellos se acercaban a Dios porque tenían una expectativa incorrecta de lo que Dios iba a hacer. Y muchas veces la expectativa incorrecta hace que nos acerquemos a Dios, lo cual es bueno acercarse a Dios. Pero si yo me acerco con una expectativa incorrecta, entonces mi vida no va a ser transformada. Por ejemplo, uno puede acercarse a Dios, a la iglesia y a la palabra de Dios con la expectativa de, por ejemplo, conseguir un buen trabajo. Otra expectativa puede ser encontrar novio o novia, ¿sí? Y como esa es nuestra expectativa, nos acercamos a Dios, ¿sí? A veces nos acercamos a Dios y a su palabra con la expectativa de que Él nos diga lo que nosotros queremos escuchar, ¿sí? Y no lo que Él tiene para decirnos y lo que Él quiere cambiar en nuestra vida. Entonces, nos acercamos a Dios y esperamos que la palabra de Dios nos diga aquello que nosotros egoístamente queremos oír. Entonces, acá nos encontramos con que muchas veces nuestras expectativas nos traicionan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos con la idea de que Dios nos diga lo que Él quiere decirnos para cambiar lo que tengo que cambiar, sino que me acerco por esa emoción que me produce escuchar la palabra de Dios y por lo que Dios quiero que haga en mi vida, pero luego cuando me doy cuenta que lo que Dios me pide y me propone no es lo que a mí me gusta, entonces caigo en lo que cayó el pueblo de Israel. Desobedezco, ¿sí? Todo muy lindo, vamos a escuchar el mensaje, invitamos a un amigo, le damos un pulgar arriba al predicador, decimos que estuvo genial el mensaje, pero después, en la práctica, nada de eso se ve reducido en una vida transformada. Entonces, muchas veces vos y yo podemos caer víctimas de tener ganas por estas razones, ¿sí? Malas noticias, problemas o expectativas incorrectas. Pero en el fondo, lo que va a ser la prueba final de nuestra vida transformada va a ser ni más ni menos que la obediencia, ninguna otra cosa. ¿Sabés qué? En el fondo del ser de todo el pueblo había un problema. Y el problema está ahí descrito en el pasaje que leímos, ¿sí? Y es que el corazón de ellos andaba en pos de su avaricia, ¿sí? Había un problema que estaba enraizado en lo profundo de su ser, en el corazón. Vos sabés que en la Biblia, cuando hablamos de corazón, no hablamos de ese simbolito que yo ahí en pantalla, ¿no? Esta imagen del corazón como algo romántico, ni siquiera como la bomba que oxigena y lleva sangre a nuestro cuerpo, sino que para el hebreo el corazón era el punto focal donde estaba todo el ser del individuo, ¿no? Entonces lo que Dios está diciendo cuando dice el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, es que está diciendo que en lo profundo de su ser, en lo más hondo de esas personas, había otros intereses, otro tipo de intereses que no tenían nada que ver con Dios. En el caso de ellos, su interés estaba en lo material, en lo económico, en la avaricia, en el deseo de poseer cosas, ¿no? Y yo te quiero llevar a pensar esto para ir avanzando. Y es que podemos estar viviendo una religiosidad que por fuera parece hermosa, que de hecho de vistas para el ser humano es una religiosidad que cumple con todos los requisitos. Tiene entusiasmo, tiene motivación, hace halagos, disfruta incluso de un buen mensaje, lo disfruta de un buen mensaje, pero que en lo profundo del ser tenemos intereses en otras cosas que no nos permiten obedecer a Dios, ¿sí? Y acá yo pensaba en algunas cosas, ¿no?, que hablan del corazón. En primer lugar, un corazón que está en otra, como decimos habitualmente. Ellos estaban detrás de la avaricia, de lo económico, del poseer, ¿no? Pero muchas veces tu corazón y el mío
están en otra. Estamos en otra sintonía, en otra vivencia. Nuestro corazón va en pos, va detrás de otras cosas que no son Dios. Aunque estemos sentados escuchando el Zoom y estemos disfrutando del mensaje, el corazón está en otra realidad, ¿sí? Y acá Dios desnuda, pone en evidencia el corazón del pueblo para que el profeta sepa qué esperar de su mensaje. Dios lo que le está diciendo en definitiva a Ezequiel es, ellos te van a escuchar, te van a decir que está todo bien, pero después no van a hacer nada de lo que vos le digas, porque su corazón va detrás de otras cosas, ¿sí? Algunas cosas detrás de las que se puede ir tu corazón y el mío, y que nos impiden obedecer a Dios, ¿sí? El entretenimiento. Recién decíamos, yo decía medio en broma, medio en serio, no hagamos muy largo el mensaje porque te clavan el visto y se van a ver Netflix, ¿no? Conectamos una serie, nos enganchamos porque muchas veces el corazón va detrás del entretenimiento, va detrás de aquello que nos parece divertido, ¿no? De aquello que es placentero para nosotros. A veces el placer puede ser una cosa que desvíe nuestro corazón de una auténtica búsqueda de Dios. Distintos tipos de placeres, ¿no? Pero que engañan a nuestro corazón y nuestro corazón se va detrás de eso. La diversión, ¿sí? El tiempo con los amigos, bueno, hoy se ha restringido un poco, ¿no? Pero muchas veces el salir con los amigos, el estar perdiendo el tiempo en actividades que son meramente recreativas, pero que ocupan un lugar tan central en nuestro corazón que hace que vendamos los principios de Dios con tal de entretenernos y de divertirnos. A veces el deseo de aceptación es tan grande de pertenecer a un grupo, de ser aceptado por mis amigos o compañeros de colegio, de que muchas veces hacen de que mi corazón no pueda prestar atención auténtica a lo que Dios me está diciendo. Dios me está diciendo, tenés que cambiar, tenés que ser transformado a la imagen de Cristo, porque acá la clave está, en definitiva, en lo que hacemos, no en aquello que aparentamos. Mira, hay un pasaje que Jesús le planteó a los discípulos cuando les habló en el Sermón del Monte. Y él le dijo así al terminar el Sermón del Monte. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa, pero lo hizo sobre la arena. Luego vino la lluvia, los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Pero acá tenemos dos tipos de personas, ¿sí? Dos personas que escuchan la palabra de Dios, las palabras de Jesús, en igualdad de condiciones. Ambas oyen, ¿sí? Ambas tienen que atravesar en algún momento de su vida por situaciones problemáticas que acá están representadas por la tormenta, la lluvia y los ríos, ¿no? Todos vamos a tener que enfrentar en algún momento la difícil situación de que nuestra vida sea golpeada por situaciones difíciles. Ahora, una persona se mantiene firme, su vida, su proyecto de vida se mantiene en pie, y el otro se viene abajo. La diferencia es que uno está sobre la roca y el otro está sobre la arena. Ahora, muchas veces vos y yo hacemos este razonamiento y decimos, bueno, el que está sobre la roca es el que está sobre Cristo, porque Cristo es la roca. Y aquel que está sobre la arena es aquel que no está en Cristo, ¿sí? Ahora, si bien es cierto de que Cristo es la roca, ¿sí? En el sentido espiritual, no es eso lo que está queriendo decir este pasaje bíblico. Lo que está queriendo decir este pasaje bíblico es que aquel que tiene su vida asentada sobre el cimiento firme, que es la roca, es aquel que obedece, es aquel que oye y las hace. Esa es la roca. La roca es una vida de obediencia y puesta en práctica de la palabra de Dios. Aquel que por el contrario escucha pero no obedece,
está edificando sobre la arena, está sobre un cimiento inestable. Entonces, si vos y yo queremos tener firmeza en nuestra vida espiritual, lo que tenemos que hacer es poner en práctica. La única diferencia en el pasaje acá, Jesús lo está diciendo, es que uno hace lo que oye de parte de Dios, de parte de Jesús, y el otro no lo hace. Todo lo demás es igual. Todo lo demás van a enfrentar problemas, solo que uno va a resistir y el otro se va a desmoronar. Yo creo que esta es la prueba final de la espiritualidad auténtica. Cuando es probada por las situaciones difíciles, nuestra espiritualidad se hace evidente de si fue una espiritualidad guiada por la emoción, guiada por expectativas incorrectas, guiada tal vez por un problema particular que nos llevó a acercarnos a Dios, pero siempre nos quedamos en ese punto, en el punto de la emoción, en el punto de conocer la palabra de Dios, pero nunca poner en práctica la palabra de Dios. Y yo te quiero llevar a que vos pienses cómo estás vos reaccionando en torno a todo lo que sabes sobre Dios. Porque a lo mejor vos me decís, bueno, al final el cordobés no me dijo que tengo que hacer nada concreto hoy acerca de qué tengo que hacer para Dios. Habló de la espiritualidad, pero no me dijo nada concreto. Bueno, yo quiero hoy apelar a todo lo que Dios ya te dijo, ¿sí? Y que pienses si tu corazón está centrado en Dios y en lo que Él te está diciendo. ¿Cómo te das cuenta? Y bueno, pone en la balanza tu grado, tu nivel de obediencia. Si tu nivel de obediencia es alto, significa que tu corazón está ahí, tratando de vivir para Dios y de que te tomas las cosas de Dios en serio, de que querés que Dios transforme tu vida y tu realidad y que no querés que la religión sea algo simplemente emocional o intangible, sino que lo pones en práctica. Ahora, si simplemente escuchás y no se traduce en acción, entonces es una religiosidad que, aunque es asintomática, no hay un síntoma claro, hay un problema profundo allí en el corazón. Mira, a tal punto esto es así, y termino con este pasaje, este es el último pasaje, que Santiago nos habla de cómo es la verdadera vida religiosa, por así decirlo, la verdadera espiritualidad. ¿Cómo es? Santiago dice en el capítulo 1, versículo 26 y 27, si alguno se cree religioso entre ustedes y no frena la lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta, que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago está diciendo, a ver, si tu experiencia espiritual, religiosa, ¿sí?, no tiene correlación con hechos tan prácticos como frenar tu boca o atender al necesitado, entonces tu religión es algo vano, es algo vano. Y tu corazón está siendo engañado. ¿Por quién? Por vos mismo. Porque te estás quedando con expresiones religiosas muy loables, como por ejemplo, estudiar la Biblia y conectarte al grupo de Zoom, lo cual es muy bueno, eso es loable, pero si no se traduce en hechos prácticos como tu forma de hablar y tu forma de atender a las necesidades del prójimo, entonces es una religión vana. ¿Qué es vana? Una pompa de jabón, una burbujita de esa que hacemos con jabón. Es muy bonita, es brillante, es casi perfecta, pero cuando vos la tocas, no queda nada. Chispitas, salpicaduras, no quedó nada. Eso es algo vano. Entonces Santiago dice, metámosle ficha a esto. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de atender al necesitado. Acá plantea grupos vulnerables dentro de la iglesia del siglo I, los huérfanos y las viudas. Pero dice más, dice guardarse sin mancha del mundo. Ahí engloba la vida de santidad. Esto es la auténtica vida espiritual que el cristiano tiene que llevar. Pero para hacerlo es necesario darse cuenta que hay que mirar en lo profundo. ¿A dónde? Al corazón. ¿Y qué voy a encontrar en el corazón?
y un corazón que puede estar en sintonía con Dios o un corazón que está en otra, indiferente. Mira, Dios le advirtió a Ezequiel que el corazón del pueblo estaba en otra. Pero unos capítulos más adelante, Ezequiel va a dar una profecía de parte de Dios. Una profecía muy linda, una profecía alentadora, que es aquella con la que quiero terminar en esta noche. Y es la siguiente. Mira, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 dice: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, subraya esto, y los pongáis por obra. Claro, esto cierra, es redondito. Ezequiel te está hablando al mismo pueblo que escuchaba, pero que el corazón estaba lejos y no ponía por obra. Entonces Dios le dice: Ezequiel, yo quiero hacer algo con el pueblo, que es solucionar el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? No quiero cambiar, Ezequiel, tu forma de predicar. Lo que quiero es cambiar el corazón del pueblo. Porque ellos necesitan sacar ese corazón que está enfermo, este corazón que, aunque está asintomático, está con problemas, y les quiero poner un corazón de carne. Un corazón que finalmente se va a traducir en una vida que anda en mis estatutos, guarda mis preceptos y los pone por obra. ¿Qué significa? Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Querido, esto es un desafío para tu vida y por supuesto para la mía, ¿sí? Para la mía. Es un llamado a que pongamos en práctica aquello que Dios nos dice a través de su palabra. No alcanza con ser un oidor atento, ¿sí? Con tomar apuntes, con conectarse, con ir a la iglesia, con invitar a otro, no alcanza. Eso me conforma a mí, ¿sí? El halago me conforma a mí. Pero Dios lo que quiere ver es un corazón obediente. Examina tu vida, examina tu religiosidad, ¿sí? Ojo con no ser un portador asintomático de esta enfermedad tan grave que puede estar en el corazón, que es la desobediencia, es la indiferencia total a lo que Dios te quiere decir. Bueno, han pasado 35 minutos y yo voy a hacer un alto acá, voy a orar y voy a quedar a tu disposición por si querés hacer alguna pregunta para que podamos terminar este tiempo, ¿sí? Así que vamos a orar ahí donde estamos. Padre, hoy queremos, Señor, reconocer que nuestros corazones muchas veces van detrás de cosas que nos parecen muy interesantes a nosotros, Señor, pero que nos distraen de lo que es realmente importante. Padre, hoy queremos pedirte que nos ayudes a examinarnos, a mirar bien adentro en lo profundo, ahí donde vos podés ver, y que podamos descubrir cómo está nuestro corazón. Y Señor, la forma de hacerlo es mirar nuestras acciones, es ver, Señor, cómo nos conducimos, si nos guardamos de estar sucios con las cosas que nos propone el mundo, la forma en la que hablamos, Señor, la forma en que nos interesamos por el prójimo. Señor, todas esas son evidencias claras que nos ponen en manifiesto lo que está en nuestro corazón y cómo es nuestra vida espiritual. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a no engañarnos con una religiosidad vana, una religiosidad que tenga una linda apariencia, pero que en el fondo sea falsa, Señor, sino que podamos examinarnos hoy a la luz de lo que dice tu palabra. Padre, gracias por esta meditación. Ayúdanos a examinar nuestras expectativas también en torno a lo que queremos que vos hagas en nosotros. Señor, a veces queremos de parte tuya mucha bendición, mucho bienestar, pero no queremos, Señor, tanta transformación de fondo. Señor, necesitamos cambiar eso. Ayúdanos en esta noche a mirar cómo estamos en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.